Es este, ¿verdad? Se pone... Déjame salir. Ahorita lo pongo. Es que si no, se graba esto. Ok, bueno, vamos a hablar sobre las lesiones del anillo pélvico y en esta primera parte vamos a empezar con la evaluación radiográfica y la clasificación de las fracturas de la pelvis. Algunas cosas ya las revisamos en la clase anterior en cuanto a la anatomía quirúrgica sobre identificación de las líneas, entonces ya no nos vamos a detener mucho en esa parte. Doctor Héctor, ¿sería importante hacer una clasificación de una fractura? ¿Por qué? Porque de ella va a depender el pronóstico y el manejo que le vamos a dar, ¿verdad? Será importante identificar qué lesiones tiene el paciente para poder clasificar o no. Claro que sí. Y podemos delimitar el daño a los tejidos alrededor de la fractura. Ok, nos da un panorama de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que vamos a hacer para resolver este problema, ¿verdad? Bueno, como objetivo vamos a conocer las principales proyecciones de imagen de la pelvis que ya dominan después de la clase anterior. Van a identificar las estructuras anatómicas en los estudios radiográficos y conocer la importancia de la clasificación de las lesiones de la pelvis y su mecanismo de producción. Bueno, estas son las imágenes que necesitamos en la pelvis, ya las conocen, es la radiografía anteroposterior que debe involucrar desde la quinta vértebra lumbar hasta al nivel de los trocánteres menores de ambas caderas. Y la proyección de entrada y la proyección de salida. La proyección anteroposterior es una imagen que se toma a 90 grados con respecto al eje del paciente, donde vamos a identificar la línea iliopectínea, que nos habla sobre la columna anterior del acetábulo, la línea ilioisquiática, que representa la columna posterior del acetábulo, la pared anterior del acetábulo, la pared posterior del acetábulo, la U radiológica que corresponde al fondo acetabular, el techo del acetábulo, el borde inferior de ambas sínfisis del pubis y el orificio obturador, la articulación sacroiliaca, la quinta vértebra lumbar con su respectiva apófisis transversa. Son estructuras que siempre debemos identificar para tratar de ver si existen o no lesiones. ¿Okay? Estas son las líneas. ¿Okay? La proyección de entrada, que se toma a 60 grados con respecto a la mesa y el paciente en dirección céfalo-caudal, o sea, de la cabeza hacia los pies. No sirve para identificar desplazamientos rotacionales y normalmente pues todos los elementos que se encuentran en la parte anterior y posterior de la pelvis. La articulación sacroiliaca, la sínfisis del pubis, el borde de la pelvis o del anillo pélvico, ¿okay? La tuberosidad isquiática. Son estructuras que tenemos que identificar en esta proyección. Y en la imagen de salida se toma a 45 grados en dirección caudocefálico con respecto al paciente. Y esta es una imagen muy importante porque nos permite ver si existe o no un desplazamiento vertical y que nos hablaría de mucha inestabilidad, ¿no? Una inestabilidad completa en la pelvis. Vemos el borde superior de la sínfisis del pubis y el borde inferior y obviamente identificar las estructuras anteriores. Siempre hay que ser secuencial, empezar por un punto, en este caso, por ejemplo, en mi caso personal, empiezo con la sínfisis del pubis y en forma contraria horaria identificamos las ramas, el orificio obturador, la articulación de la cadera, el cuerpo del acetábulo y el ilíaco, la articulación sacroiliaca y el sacro y la quinta vértebra lumbar y completamos la imagen. La tomografía es una imagen muy importante porque nos permite ver con precisión áreas que no podemos identificar en las imágenes simples o entender un poco mejor el comportamiento de esta lesión. La reconstrucción 3D es una herramienta que puede llegar a ser útil, pero esto depende de qué tan buena es la calidad de la imagen. Si la calidad no es muy buena, el aparato de tomografía, pues tampoco va a ser tan bueno o el aporte que nos va a dar. Tiene que ser una imagen de alta resolución
Y de todas maneras tenemos que saber que esta imagen está hecha de los cortes que ya vimos. Entonces, esta es una imagen que si los cortes son muy amplios, puede haber áreas donde podamos estar perdiendo la dimensión de lo que realmente está sucediendo. Dentro de la clasificación, desde 1847, Malgame fue el primero que trató de hacer una clasificación anatómico-descriptiva de este tipo de lesiones. Después, en el 1988, Marvin Tile ya describió de una manera más precisa las lesiones con el mecanismo de lesión. En 1990, Young y Burgess describió a partir de los diferentes mecanismos de lesión qué es lo que estaba sucediendo en la pelvis y qué era lo que sucedía, ¿no? con esto. Y en el 2007, la fundación de AO, Trauma, junta las últimas dos clasificaciones, la de Tile y la de Young y Burgess, para hacer una clasificación más completa. De hecho, Tile y Burgess participan en este tipo de clasificación junto con Polman. Bueno, para la clasificación de AO Trauma, el hueso o la pelvis corresponde al número 6, el segmento del anillo pélvico es el 61, el 62 es para el área del acetábulo, y tenemos básicamente tres tipos de lesiones. Son lesiones estables, parcialmente inestables y inestables multidireccionalmente. Las primeras no representan una inestabilidad en el anillo pélvico, las tipo B dan una estabilidad en sentido rotacional exactamente, y las tipo C en sentido vertical y rotacional, ¿ok? Bueno, para las lesiones tipo A, ¿ok? En general son lesiones que no comprometen el anillo pélvico. Las A1 son lesiones que son completamente fuera de la endopelvis, ¿ok? Llegan a afectar isquiones, tuberosidades, bordes de las crestas, pero nunca llegan a afectar por completo la parte de la pelvis verdadera que revisamos en la clase anterior. Y las lesiones A2 pudieran llegar a afectar parte del endopelvis con el compromiso de alguna de las ramas, ¿ok? O fracturas de la cresta ilíaca, pero nunca afectan la inestabilidad de los elementos anteriores ni posteriores. Y las A3 se refieren a lesiones aisladas del sacro, que lo más frecuente es ver lesiones en el coxis, y pocas veces vemos fracturas transversas del sacro que no desplazan el anillo pélvico o que no afectan otra estructura. Las lesiones tipo B son lesiones que abren la pelvis o la cierran, es decir, la inestabilizan en el sentido rotacional. Las tipo B1 es la lesión que normalmente conocemos como libro abierto, que puede ser uni o bilateral, y solamente, bueno, esta lesión ocasiona lesiones de los ligamentos anteriores de la articulación sacroiliaca y una lesión de la sífilis del pubis, y puede estar asociada a lesiones o a fracturas del sacro. Las lesiones tipo 2 son lesiones que el mecanismo es, al contrario, son lesiones por compresión lateral, y estas causan también una inestabilidad en rotación interna, pero habitualmente la lesión es en la región posterior de la articulación sacroiliaca, ¿ok? Y estas son sus variantes dependiendo de las lesiones tipo B3 son lesiones que son inestables rotacionalmente, pero afectan las dos articulaciones sacroiliacas. Y aquí, dependiendo de lo que encontremos, son lesiones donde las dos son B1, sería una B3.1, si va avanzando, si es una B1 más una B2, sería una B3.2, y si es una B2 bilateral, sería una B3.3. Y por último, pero no más importante, las lesiones tipo C son las lesiones pues, más graves, porque estas inestabilizan la pelvis. Armando, ¿en qué sentido? Vertical, muy bien, en sentido vertical. Entonces, dan esa inestabilidad en rotacional y vertical. Y es una lesión incompleta que habitualmente está dada también por mecanismos múltiples. Y más o menos se clasifica de manera similar, análoga a las lesiones tipo B3, donde hay lesiones que pueden ser unilaterales o bilaterales.
Para entender también la clasificación por mecanismo de lesión de Young y Burgess, los 4 principales mecanismos de lesión son en sentido antero-posterior, en sentido lateral o compresión lateral, cizallamiento vertical o una combinación de este tipo de lesión. Entonces, las lesiones que tienen compresión lateral, pues habitualmente son impactos que se generan de manera frontal a la pelvis, y lo que nos pueden ocasionar son las siguientes lesiones dependiendo de qué tanto fue el impacto. O sea, no es lo mismo un impacto frontal por una moto o por un camión, ¿no? Entonces, si la lesión es de baja energía, de alta, pero no tan alta energía, la lesión puede ser que solamente sea de lesiones de los ligamentos anteriores sacroiliacos, pero conforme va avanzando, va afectando, va rompiendo después los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos, y hasta lesionar los ligamentos sacroiliacos posteriores. Las lesiones que generan compresión lateral, ¿ok? Van desde compresión únicamente o fractura del sacro y fractura de ramas de uno o los dos lados, hasta las lesiones de fracturas de Crescent, que son a veces un poquito complejas de tratar por la localización, y lesiones contralaterales de la lesión sacroiliaca, es decir, de un lado impacta, pero la lesión sacroiliaca es del lado contrario, que es comúnmente conocemos como pelvis azotada por el viento, que se parece mucho a no sé si puedes llegar a asociar a alguna lesión que hayamos operado recientemente, Humberto. Exactamente, ¿no? Es muy parecida, ¿no? Es una pelvis azotada por el viento, una fractura del ilíaco que prácticamente desconecta las dos columnas, y una lesión de un pubis flotante. Las lesiones por cizallamiento vertical, este es el clásico motociclista que para de seco y la pierna queda atorada pues, entre los manubrios de la pelvis, y su trayecto sigue. Entonces queda atorada la pelvis y la fuerza de su cuerpo cizalla y abre la pelvis en ese sentido. Estas lesiones pueden ser por el cizallamiento vertical, normalmente causan lesión de los ligamentos sacroiliacos anteriores, posteriores, los sacroespinosos y los sacrotuberosos. Y si la lesión ya es más compleja, habitualmente son lesiones combinadas. ¿Okay? En resumen, para llevarnos a casa, es obligatorio y mandatorio identificar las estructuras en los estudios de imagen para poder hacer un adecuado diagnóstico. Hay que ser sistemáticos y ordenados al analizar todos estos estudios para poder saber cuál es el diagnóstico, y en el diagnóstico la clasificación de esta lesión es la base para poder decidir el tratamiento. Entonces, primero clasificamos y después tratamos al paciente. Déjame parar esto. ¿Alcanzamos a ver la...? Sí. Vemos la... Sí.